Los fanáticos de la fauna animal asesina en el cine de terror que no conozcan Shakma, una película dirigida por Tom Logan y Hugh Parks en 1990, americana, os estáis perdiendo una de sus mejores manifestaciones, por encima incluso de películas que adoro como Atracción Diabólica de George A. Romero o Cujo. Para empezar, Shakma no tiene en cuenta ni lo más mínimo la moral del espectador. Le importa un huevo si tú acabas decepcionado con el resultado final porque los personajes no han terminado como tú querías que terminaran. Esto es una de las grandes cosas que tiene Shakma, su gran independencia con respecto a las emociones del espectador, que puede esperar algo, no sé, más o menos luminoso hacia el final para que, bueno, sea una película recomendada a un público más amplio. Shakma, de hecho, es una película que pretende ser dirigida o pretende que tú la recomiendes al terminarla a gente que realmente aprecia el cine de terror por lo que debe ser. Un cine que quiere ser acojonante y que quiere llevarte por terrenos un poco más inquietantes de lo que suele llevarte el cine de terror más comercial y más digerible para el gran público. Empieza con ese gran Roddy McDowall que interpreta un papel, es el profesor en una especie de edificio, de hospital de prácticas universitario, donde Roddy McDowall es el profesor de los estudiantes de medicina. Y ahí están haciendo experimentos con babuinos, con animales, con conejillo de indias, etc., ¿no? Y asistimos a la operación, el experimento, de una especie de experimento con un babuino, abriéndole la cabeza y tal, y empieza bastante radical. Todo es muy gráfico, lo vemos sin perder detalle, y es una manera de empezar muy bien, pero luego se desarrolla con una cierta normalidad dentro de lo que es el género. La ubicamos dentro de una película de terror de serie B bastante canónica y con sus personajes estereotipados. Todo parece indicar que estamos ante una película de terror estudiantil bastante típica y que seguramente implique a una especie de babuino loco cargándose al personal, ¿no?, en el edificio. Y es así, pero de un modo mucho más original de lo que podías pensar en primera instancia. La gracia que tiene esta película, aparte de ese grandioso clímax que tiene, magistral, es que la excusa de la matanza no es que se hace una especie de experimento con un babuino y este se vuelve loco y empieza a cargarse todo el mundo. Es que, aparte de que efectivamente ese babuino se vuelve loco después de hacer un experimento con él, que lo dan por muerto y no lo está, y se esconde por todo el edificio, los estudiantes se ponen a jugar a un juego de rol. Y eso le da un plus de suspense, le da un plus de originalidad, y tal y como los directores ruedan con ese sentido del suspense, y con una música que parece que en principio no podría ser efectiva por demasiado, digamos, televisiva, por decirlo de algún modo, porque la banda sonora no es demasiado sutil, es una banda sonora que se hace notar con elementos de orquesta bastante televisivos. Sí tiene su efectividad y tiene su originalidad incluso, y acompaña muy bien el suspense, la violencia y la tensión de la película, ¿no? Las interpretaciones son geniales para ser una película de serie B con prácticamente actores desconocidos, a excepción de Amanda Wyss. Bueno, en aquel entonces también lo era, Amanda Wyss, desconocida. Y el grandísimo Roddy McDowall, que ya tenía una experiencia previa bastante notoria y pone la nota, digamos, gourmet en la película, con su, por otro lado, gran interpretación, como siempre, en Roddy McDowall, haga lo que haga. No te esperas que los dos directores bastante novatos y desconocidos, se atrevan con un material, que no es nada fácil, alrededor de un babuino que se carga a un montón de adolescentes uno a uno, ¿no? Lo que se dice una estructura clásica de slasher, dentro de un subgénero determinado que es el de animales asesinos. Cuando empiezan a suceder las muertes, muy poco a poco,
están muy bien dosificadas a lo largo de lo que es el desarrollo de la trama, te das cuenta de que esto no es un producto cualquiera, no es una peli de terror comercial o que responde a una especie de encargo, etcétera. No, estamos viendo que una película con un valor más allá de una película de terror televisiva, más allá de una película de género o de explotación, sin más. Estamos viendo que están preocupados por la resolución de cada escena, por mínima que sea. De ahí la enorme calidad de la tensión y el suspense de esta película. Se basa ante todo en la violencia del babuino contra el personal que se va merendando. Pero el punto de vista está, sobre todo, en los adolescentes, sobre todo en el protagonista, que es Christopher Atkins, que hace un papel que hace el típico guaperas y tal, pero a medida que va avanzando la película te das cuenta de que su interpretación está muy a la altura de lo que se espera, de un personaje dramático como acaba siendo, ¿no? Ves que a partir de una serie de planos muy elaborados, recuerdo esa escena del babuino después de cargarse a alguien en un ascensor, con, creo que es Amanda Wyss que la ve, que ve al babuino y vemos un plano desde atrás de la boca abierta, ensangrentada del babuino. Mágico plano, maravilloso, quizás el mejor plano de toda la película. Que aquí se está primando la calidad de la puesta en escena sobre los elementos de violencia, porque sí. Se está generando una ambientación, una tensión, para que estas escenas de violencia tengan una efectividad inusual dentro de una película de terror casi, digamos, directa a vídeo. Así, mientras se suceden las muertes, mientras los personajes lo único que hacen es intentar escapar, cuando se encuentran con el babuino enloquecido, y otros solo están jugando el juego porque creen que no ha terminado, ¿vale? Hay muchas habitaciones, el edificio es grande, y hay una princesa, que el juego de rol se basa en una princesa que tiene que ser rescatada. Esta princesa, que es, que es prácticamente una niña, una preadolescente, que está esperando porque es la hermana de uno de los estudiantes que está jugando en el juego, se queda allí expectante a que venga, pues, a que venga alguien a rescatarla, ¿no? Digamos el vencedor del juego que ya rescate a la princesa. Claro, esta se queda durante casi toda la puta película sin darse cuenta de lo que está pasando, mientras su hermano y un montón de gente están muriendo allí en el edificio. Mientras que, precisamente, la novia del hermano de esta chica está fuera del edificio esperando a que su pareja acabe el juego y se reúna con ella. Y así que tenemos diferentes escenarios paralelos. El edificio por un lado, eso es una de las cosas más bonitas también de la película, que ocurre todo en un edificio, o sea que estamos ante un elemento claustrofóbico bastante logrado. Y el rinconcito donde está esta chica aparcada, esperando a que el novio se reúna con ella. Y hay un momento en que quieren llamar la atención de ella, porque es la única persona del exterior a la que pueden acudir, porque están atrapados allí y no pueden salir y tal. Así que también es una tensión extra, ¿no? Un momento también bastante currado. Las muertes cada vez son más numerosas y cada vez queda menos gente. Nos damos cuenta de que está todo filmado con un sentido tan fatalista de la violencia y de la muerte de los muchachos, que no puede ser que el final sea demasiado liberador, porque nada indica eso. Nada indica que el final deba ser muy liberador, porque hay personajes importantes que mueren de manera sorprendente y vamos,
digamos que hay varios personajes protagónicos o muy importantes que no te esperas que les pase lo que les pasa. Con lo cual, nosotros como espectadores deseamos que los que quedan se salven y que acaben con el puto babuino, porque esa es otra. No estamos viendo una película con escenas chorra o con momentos de humor para aliviar un poco la tensión ni nada de eso. Estamos viendo una película de terror con todas las letras. Estamos viendo una película de terror que lo único que quiere es horrorizarte con todas sus escenas y crear una especie de suspense que te ponga, pues eso, muy alerta y que te cree una sensación de angustia creciente. Esa es la intención de esta película de terror. Y por eso me gusta tanto, porque es una película de terror puro. Y como decía al principio, no tiene en cuenta la moral del espectador. No quiere satisfacer sus buenos deseos para los personajes que pueda tener el espectador. Así que, sin destripar nada, diré que su grandioso clímax se basa sobre todo en la fatalidad de las escenas de violencia, en cómo están tratadas estas escenas de violencia. Es una película de terror muy oscura y con bastante acción. Inocente en principio. Ves a los adolescentes ahí con sus chorradas, ves que les pica la entrepierna, que quieren hacer jueguecitos, cada uno piensa lo suyo y bueno, cuando el babuino entra en acción la cosa se vuelve más trágica de lo que nunca hubieras podido imaginar en una película de estas características. Y insisto, cuando llegamos a este clímax, Christopher Atkins se convierte en Rambo. Es una clásica larga escena de batalla, de guerra abierta, descarnada, donde solo puede quedar uno, entre el babuino y Christopher Atkins. O no sé si hay más, ya lo veréis. Pero sobre todo Christopher Atkins es quien tiene la batuta, quien tiene, vamos, las herramientas para poder combatir al mono, al babuino, perdón. Y bueno, ahí es donde nosotros ponemos toda nuestra atención, ¿no? En la batalla entre Christopher Atkins y el babuino. ¡Qué grande! Yo esta película la vi, no sé si en el 90 y pico, en el ciclo de cine de terror que hacían todas las semanas en Canal Now, Ni de Terror se llamaba este ciclo. Y echaron Sakma, yo no la conocía, no sé si se estrenó en vídeo, en cines ni de coña, pero en vídeo aquí en España. Me suena de ver alguna carátula de vídeo, pero creo que es de Argentina. No sé si se ha estrenado nunca Sakma en España. Sé que sí hay pases televisivos porque está doblada al castellano. Pero no sé si está en VHS. Si alguien me lo puede confirmar o si alguien lo sabe o la tiene, le estaría agradecido. Pero creo que no, es una película muy oscura, no sé. Cuando la vi me encantó, me flipó, o sea, y cada vez me gusta más. La vi recientemente porque la pude ver de un Blu-ray, era una compresión en 1080, en alta definición de esta película, y me alucinó porque la pude ver, como siempre digo, en su formato original en Panavisión panorámico. Siempre la había visto de este pase televisivo en 4 tercios, una película que todavía, una copia que todavía conservo en VHS de cuando la grabé de Canal Now. Y claro, ahora con toda su oscuridad, porque las películas cuando se pasan a televisión, aparte de cortar los laterales, la imagen, y cargarse, pues eso, imagen a los lados, también le suben el contraste, ¿vale? Tenemos un brillo extra feo, ¿vale? No un brillo extra para que se vea todo mejor, sino un brillo extra que nos satura la imagen de un modo bastante feo, que incluso nos llega a quemar la imagen. Eso es lo que pasa con muchos pases televisivos de algunas películas. Y esta vez, en esta edición en Blu-ray, la he podido ver pues, en su formato original y con esa textura, con esos negros que antes no veía en la edición de Canal Now. Y me ha alucinado, joder, qué bien, verla así con toda su grandeza y me ha gustado más que nunca. Insisto, es una excelente película de terror que tenéis que ver
si queréis saber lo que es una muy buena película de serie B, una película de grandísimo nivel de serie B, que no necesariamente es comercial, no necesariamente está dirigida a un gran público, como sí lo estaba Atracción Diabólica de Romero, otra excelente película, pero por otros motivos. Y que quien quiera disfrutar de una película agresiva, una película de terror con una acción directa a grano, una película de terror fatalista, una película de terror siniestra, donde tiene un final muy sorprendente que no quiero contar y no quiero describir ningún detalle para no cagárosla, porque es una putada que ahora os cuente por qué me ha parecido que es tan fatal o por qué me ha parecido tal, y diga los detalles de por qué, ¿no? Tenéis que ver Shakma, sería una verdadera pena que yo sea de los pocos que ha visto esa puta película aquí. Sé que hay mucha gente que la ha visto dentro de este pequeño nicho de aficionados, pero no somos suficientes. Hay que verla más, es una película que merece más de lo que tiene, es una muy pequeña película de culto y merece ser una gran película de culto.